Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias a quienes se van sumando a esta tercera clase de la Diplomatura en Gestión Social y Desarrollo Territorial que llevamos adelante desde la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy vamos a contar con la participación de la licenciada Sol Muntes, que va a estar a cargo de la clase del día de la fecha. Pero antes de eso, le voy a dar la palabra a la coordinadora de desarrollo territorial, Ludmila, a quien ustedes ya conocen porque forma parte del equipo de implementación de esta diplomatura, que va a pasar rápidamente algunos avisos parroquiales, por decirlo de alguna forma, de las principales cuestiones que tienen que tener en cuenta por estos días y también para, bueno, ir respondiendo a algunas de las inquietudes y de las consultas que nos van llegando a través de distintas vías. Nos han llegado consultas al WhatsApp, al correo electrónico que está a disposición de todos ustedes. Bueno, también tenemos novedades en lo que tiene que ver con la incorporación al campus virtual y demás. Ludmila. Hola, ¿se escucha bien? Se Bien, escucha perfecto. bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es un poco también para ponerle cara, nombre, para ir achicando la posibilidad de encontrarnos en la presencialidad y seguir encontrándonos en la virtualidad. Quiero contarles que del martes pasado, en base a la asistencia que ustedes complementaron, se tomó esa base de datos de mails y se conformaron los grupos para las tutorías de los jueves. Con la base de datos del martes y que los tutores y las tutoras nos pasaron, junto con la base de datos de la primera inscripción, se realizó la matriculación masiva al campus que estuvimos diciendo que íbamos a realizarlo. Así que puede ser que haya algunas personas que aún no han podido ingresar al campus, como nos van diciendo por el chat, que estamos tomando nota. Hay muchas personas que sí, que ya pudieron estar navegando por el material, por las clases, y que todo lo que sea la actividad que van a realizar en el campus, la van a poder ir desarrollando de una forma más cercana los jueves con sus tutores o sus tutoras, ¿sí? En la asistencia que vamos a pasar hoy, que va a estar a cargo de Franco Cepeda, cuando Maxi lo disponga, vamos a estar preguntando, aparte del nombre, apellido y el DNI, queda registrado el mail, si pueden hacer un cambio de mail en el caso que lo requieran. También vamos a estar preguntando si se les asignó un grupo para las tutorías o no. Imaginen que en cada grupo hay 20, 30, hasta 40 participantes. Entonces necesitamos corroborar esta información y también si pudieron ingresar al campus o no. Con esta información, a partir de mañana vamos a estar volviendo a mandar mails más específicos para poder resolver estas circunstancias. Si no tienen grupo asignado, se les va a asignar, y si no pudieron ingresar al campus porque existen mails duplicados, porque hay algún número que quizás ingresamos mal nosotros, porque no pudieron llegar al aula o porque todavía no fueron registrados, porque tuvieron una inscripción posterior al pedido de las claves o de los usuarios. Bueno, todas esas circunstancias las vamos a poder resolver mañana a partir de la información que ustedes nos vayan volcando en el formulario de asistencia que van a compartir hoy cuando sea adecuado. Por un lado, solamente ponerle un poco cara a este proceso que estamos realizando de acompañamiento desde lo digital, junto con Sol y con Pablo Charaía y con otros compañeros y compañeras de oficina. Muchas gracias, Ludmila.
Tengan en cuenta quienes no estuvieron en la clase de la semana pasada, ¿no? Es el motivo por el cual no le han llegado el correo electrónico con la asignación del campus o del grupo de la tutoría, ¿sí? Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Ahora cuando den la asistencia, ¿no? A partir de mañana, como bien explicaba Ludmila recién, vamos a ir incorporando a aquellas personas que todavía no han recibido el usuario correspondiente del campus virtual o no se les ha asignado aún un grupo de tutoría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vi alguna pregunta hace algunos minutos sobre la cuestión de la asistencia a las clases. Sí, digamos, la asistencia es obligatoria, tanto a las clases de contenido de los días martes, como a las tutorías sincrónicas grupales de los días jueves. Recuerden que el requisito de asistencia y de cumplir con la asistencia que dispone la diplomatura, digamos, implica, digamos, cumplir con lo que la normativa de aprobación y de reconocimiento de la diplomatura en la universidad dispone, que es una resolución del Consejo Superior de la universidad. Con respecto a la asistencia del día de hoy, la vamos a compartir, pero más tarde porque todavía tenemos gente ingresando, entonces tenemos que esperar a que terminen de llegar al aula. Nosotros mantenemos la puerta abierta durante todo este rato y después sí vamos a compartir el enlace de la asistencia del día de la fecha. Lo que seguramente también vamos a hacer ahora cuando le demos la palabra a Sol es cerrar el chat, ¿no? A los efectos de poder ordenar la gestión de la comunicación de grupo. Ustedes entenderán que, digamos, es la forma de poder mantener ordenada la clase cuando somos ya 260 personas que estamos conectados de forma simultánea. Con respecto a las personas que veo que están manifestando dificultad porque no pueden ingresar con la contraseña asignada o tienen algún tipo de problema con el correo electrónico, les vamos a pedir paciencia porque no en todos los casos, ¿no? Pero en algunos casos nos va a implicar tener que hacer una revisión uno a uno para ver cuál es el inconveniente que están teniendo y entenderán que esto no lo podemos resolver de un día para el otro, ¿no? Por lo pronto, el objetivo o el propósito que tenemos para esta semana es que hacia el final de esta semana, es decir, hacia el día viernes, poder contar con la totalidad del grupo que está cursando activamente la diplomatura, ya matriculado y subido al aula virtual dentro del campus virtual de la UNER. Ese es un poco el objetivo, el propósito que tenemos para esta semana. Así que bueno, entiendo que después de eso vamos a poder revisar los casos particulares o individuales que tienen un problema con el mail o un problema con la contraseña, es decir, aquellos inconvenientes que de forma general no podemos resolver, ¿no? Ahora tenemos que, vamos a decir, cerrar la cuestión más general de que estén todos y todas en el aula virtual y después podremos volver sobre aquellos casos individuales. Porque si algunos han podido y otros no, pero bueno, ustedes entenderán que el sistema está funcionando correctamente, o sea que quienes tengan un inconveniente tiene que ver con un inconveniente particular y un inconveniente del orden general. Bueno, dicho eso, ahora sí, Sol, te damos la palabra y vamos con la clase. Ahí estaba viendo una consulta antes que se repitió varias veces. Es sobre el grupo de WhatsApp, preguntan. Si les querés responder, Maxi, sobre eso. De momento no hemos tomado una decisión en relación a generar un grupo de WhatsApp de la diplomatura, ¿no? Es una posibilidad, ¿no?, que estuvimos analizando, ¿no?, pero no hemos tomado una decisión definitiva. Eventualmente, en algún momento de avanzar con eso, se lo vamos a estar sabiendo, pero de momento no hay una respuesta definitiva, pero sí es algo que estamos analizando.
Euge, ahí te doy la palabra. Ya le doy la palabra a nuestra tutora Eugenia. Euge, ¿podés abrir tu micrófono? Ahora sí, no, quería comentar que el jueves en las tutorías tuve esta misma consulta respecto del grupo de WhatsApp, porque algunos compañeros iniciaron por movida propia, digamos, un grupo, ¿no? Hay algunos compañeros que se conocen entre sí, ya sea por ser del mismo municipio, localidad, institución, que formaron su grupo de WhatsApp. Yo quería comentarles que esos grupos de WhatsApp no pertenecen a la diplomatura, no pertenecen tampoco a los espacios de tutoría. Por ahora, yo lo que hice fue pasar mi número de teléfono particular, por ejemplo, a las personas de mi grupo, porque había muchos alumnos que querían ampliar bibliografía, pero que hasta el día de ahora, hasta el día de hoy, los grupos de WhatsApp que andan son de alumnos y alumnas de la diplomatura, pero como decir, no es nada oficial. Tuve este tema también en la tutoría pasadas, Maxi. Muy bien, muchas gracias Euge por el comentario y por la aclaración, es muy pertinente. Por supuesto que de nuestra parte no hay ningún tipo de restricción para que las personas que viven en el mismo municipio o en la misma zona se puedan organizar. Al contrario, consideramos que es algo muy saludable que puedan generar vínculos y espacios de encuentro, pero sí, corresponde, digamos, aclarar que no hay ningún grupo oficial de la diplomatura, por lo menos hasta ahora. Gracias, Euge, por el comentario. Sol. Bueno, si quieren empezamos ya con la clase. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en presencia de la clase número 3 del módulo 1 de la Diplomatura en Gestión Social y Desarrollo Territorial. En la clase de hoy vamos a desarrollar el concepto del Estado, el Estado como aspecto de las relaciones sociales, la coordinación Estado y sociedad civil, y vamos a estar utilizando dos textos de base que ustedes lo tienen disponible en lo que es el campus virtual de la UNER, y también lo van a poder encontrar en los mails que le vamos a estar mandando mañana para que se queden tranquilos aquellos y aquellas que no pudieron acceder al campus virtual. Esos textos son el de O'Donnell, Apuntes para una teoría del Estado, lo publicó en el año 1978, y el de Rothman, lo vamos a ir viendo más adelante, pero les quería aclarar que como tuvieron en la segunda clase, tuvieron una ficha de cátedra que respaldaba a los textos obligatorios del módulo. En este también van a tener la ficha de cátedra actualizada con los conceptos que vamos a ir trabajando en el día de la fecha, para que ustedes lo puedan ir trabajando en las tutorías con sus respectivos tutores y tutoras. Además, les quiero decir que el jueves les van a tener dos preguntas referidas a cada texto, para que ustedes puedan trabajar, discutir y elaborar las respuestas con los tutores el jueves en las clases asincrónicas. Dicho esto, empiezo a compartir pantalla y a empezar la parte conceptual de la clase. Ahí al final, como hicimos la anterior, sean libres y sean abiertos, no hay problema, para hacer preguntas, comentarios, observaciones. Así que acá estamos para aprender. Así que, bueno, bienvenidos a la clase número 3 del módulo 1.
Ahí, Maxi, se ve. A ver. Ahí está compartiendo. A ver si no se ve. ¿Se ve bien o no? No se ve bien. Sí, se ve muy bien. Ah, bueno, Se ve, genial. digamos, en la pantalla central la diapositiva y en el costado la tira. Pero No hay entiendo que se problema. ve perfecto y están llegando reacciones positivas en el chat. Así que, bueno, muchas gracias a todos por dar el Bueno, visto bueno. genial. Muchísimas gracias. Bueno, como bien les decía, hoy vamos a estar trabajando el texto de O'Donnell. Guillermo O'Donnell es un politólogo fue muy reconocido y actualmente se sigue leyendo mucho sobre él, politólogo argentino, murió en el año 2011. Sobre él vamos a estar leyendo y trabajando el texto Apuntes para una teoría del Estado. Es viable aclarar que este texto lo escribió en el año 1978. Él en este texto presenta una visión teórica y conceptual de lo que sería el Estado y se propone realizar ciertos apuntes y elaborar instrumentos metodológicos para entender el concepto de Estado. Y nos preguntaríamos, ¿qué es el Estado? Según O'Donnell, es un componente específicamente político de la dominación en una sociedad como en la que habitamos, territorialmente delimitada, entendiendo como dominación a la capacidad de imponer, o sea, de imponerse la voluntad de uno sobre el otro. Incluso cuando se presenta resistencia de la otra persona, del otro sujeto, o cuando no se presenta esa resistencia mediante el control y el uso de los medios de la coerción física. Eso él lo llama un fenómeno más amplio de lo que sería la denominación social. Esa denominación que él habla, esa dominación es racional, ¿no? En cuanto vincula a sujetos sociales, porque vincula a sujetos sociales, pero también esa dimensión relacional, porque está en relación constante entre sujetos, es asimétrica. ¿Por qué? Porque hay una relación desigual que está establecida por el control de los recursos de dominación. Esos recursos de dominación, no todos pueden poseer esos recursos de dominación, sino una parte de lo que sería la sociedad, en ese caso, y esos recursos él los llama recursos de dominación y los nombra en 4 tipos. El control de medios de coerción física, después lo tenemos el de información, que sería más bien los tecnológicos, el económico y el ideológico. El ideológico, o sea, en este último, da cuenta de una dominación asimétrica, ya que el dominado, o sea, la persona a la que dominan, lo asume como que es justo, que es natural esa dominación, sin cuestionarlo. Sin cuestionarla, pudiendo ejercer el Estado el ejercicio de ese control de los medios de la coerción, sometiendo al dominado a severas sanciones, dando cuenta de una situación donde ha fallado, por lo menos, ese control ideológico. Que yo les hablaba recién de esa dominación relacional, de ese vínculo entre los sujetos. Bueno, él lo llama, él habla de una base de la dominación, él hace referencia a la clase social. La clase social, él nos dice que es el verdadero diferenciador, es decir, del acceso a estos recursos. Como les comentaba, no todos pueden acceder a esos recursos de dominación que él dice, que también pueden ser políticos, ideológicos, económicos, de información y de la coerción física, que es el principal que nos habla. Esta articulación desigual de estos recursos determina lo que es la clase social.
entendiendo como la posición que se ocupa dentro de la estructura social por el trabajo, la creación y apropiación de su valor. Él nos dice que en el Estado capitalista, los mecanismos y consecuencias de esta relación es totalmente económica entre el capitalista y el trabajador asalariado, mediante la creación y apropiación de su valor, es decir, mediante la creación del trabajo y la apropiación del valor de ese trabajo, que no solo constituye un acto de desigualdad, sino también un acto de explotación, reconocido no por ese sujeto social, que en este caso sería el trabajador, que lo toma y también, que lo conoce o no, pero también esa relación desigual es conflictiva, esa relación asimétrica, esta relación desigual, en donde hay un sujeto que tiene los recursos de dominación y el otro sujeto, que es el proletariado en este caso, está en una situación de explotación, pero también es conflictiva, a pesar de que no asuma esa situación. Él nos habla de las bases de la dominación, dice que la clase social no es el gran diferenciador del acceso desigual de esos recursos que yo recién les hablaba, del económico, la coerción física, el de información y el ideológico, que determina una posición en la estructura social. ¿Que son los más importantes? Sí, sin duda. Esos 4 recursos que él menciona para él son los 4 importantes. Pero que además la estructura social, esa posición en la estructura social, también tiene situaciones diferenciales en lo que sería el prestigio social en cuanto al acceso a la educación, el acceso a la información, a la posibilidad de los reclamos para que sean oídos, escuchados, tratados en lo que sería el plano político y a la gestión de gobierno. Y él habla de las relaciones privadas, de la venta de la fuerza de trabajo, son solo en apariencia, ya que presuponen un acuerdo de voluntades entre sujetos libres, pero con la posibilidad de invocar a un tercero. Y ese tercero que privilegia la vigencia y la ejecución del contrato sería el Estado, que no actúa como garantía externa, sino que es la parte intrínseca y constitutiva de estas relaciones, tanto privadas, de la venta del trabajo y la explotación de ese trabajo de los medios de producción, que sería en este caso el capitalista. Bueno, acá lo que hablábamos recién, el capitalismo, que para él lo define en muy simples palabras, lo van a encontrar en el texto, en la ficha de cátedra van a encontrar detallado cómo él los pone, detallado las páginas, en donde van a encontrar específicamente el concepto. Cuando él nos habla de capitalismo, hace referencia a que es el trabajador desposeído de los medios de producción y el capitalista desposeído de los medios de coacción. Esta falta de control que tiene el capitalista sobre los medios de coacción pone en emergencia el surgimiento de un tercer sujeto social. Y ese tercer sujeto social es el que tiene el poder, el del uso de la coacción. Y en ese caso es las instituciones estatales. Esas instituciones estatales concentran estos recursos, los recursos de los que hablábamos, de la dominación, los 4 recursos, y tienen la capacidad de movilizarlos, convirtiéndose en garantes de las relaciones capitalistas de dominación, relaciones que en su génesis son diferentes a las de los esclavos y el siervo, puesto que se los llevan mediante una coacción económica y difusa. En cuanto el único modo de subsistencia es convertirse en un trabajador asalariado, y esta necesidad no aparece impuesta por nadie. Bueno, cuando él nos habla en sus apartados, nos habla de la organización del Estado,
Él nos dice que el Estado es un aspecto de las ciertas relaciones sociales que se objetiviza en instituciones coactivas. Es decir, que la relación capitalista-trabajadora parece como solo económica, pero al mismo tiempo estatal. En lo estatal aparece interviniendo desde afuera y solo eventualmente en esa relación. Esta relación entre Estado y sociedad es la que encubre al Estado como garante de la dominación y complicidad de la misma. Es decir, el Estado es garante de esa relación entre el capitalista y el proletariado. Como garante de esas relaciones desiguales, asimétricas, de desiguales recursos y posiciones en la estructura social, es el límite negativo que tiene las consecuencias socialmente disruptivas de su reproducción. Es decir, la competencia entre capitalistas que por la necesidad de tener un mayor cúmulo de riqueza, tendrían a una explotación excesiva de la clase subordinada. Es decir, que el capitalista, al querer tener una mayor acumulación de capital, sigue explotando y en una manera excesiva al trabajador asalariado. ¿Para qué? Para seguir teniendo y acumulando más riqueza. Actuando como un actor externo a las relaciones privadas y dándole un carácter de racionalidad que éstas no poseen. Bueno, cuando él habla de organización también nos hace referencia al contrato, el contrato de compra-venta de la fuerza de trabajo, famoso contrato, cuando presupone una igualdad formal de las partes que por el solo hecho de serlo sustenta tanto validez como exigibilidad del contrato, o sea, se exige, es un contrato válido, pero también al estar ese contrato entre las dos partes, es un contrato que se exige que se cumpla. Es un acuerdo de voluntades entre sujetos formales e iguales de esta organización de la sociedad capitalista por parte del Estado, que es a través del derecho racional que lo consagra a este sujeto social como sujeto jurídico en el plano de la igualdad. Es lo que lleva a esta compra-venta de la fuerza de trabajo por medio del contrato, es lo que genera, consagra a este sujeto social para empezar a tener esa igualdad en el entramado social. El derecho formal racional, cuando él nos se manifiesta en su texto sobre el derecho formal racional, dice que se expandió con el capitalismo y recorre una ambigüedad en cuanto hace del trabajador asalariado lo que no es. Siervo o esclavo con iguales derechos a otras clases. Y por otro lado, valida su venta de trabajo, dando cuenta de esa desigualdad. De esta manera, la explotación que se lleva a cabo, nos dice, a través de las relaciones capitalistas de producción, oculta una doble apariencia. La igualdad formal de las partes y la libre voluntad para entrar o no en esa relación. Es decir, la igualdad formal habla del contrato, de ese contrato de la compra-venta de la fuerza de trabajo que tiene validez y exigibilidad. Y cuando habla de la libre voluntad, es cuando el asalariado tiene la libre voluntad de firmarlo o no y están en acuerdo entre la otra parte. Bueno, y él cuando luego nos habla de lo que es la racionalidad acotada, y para analizar esta conceptualización, dice que se debe partir de criticar la pretensión de racionalidad de las instituciones, que sería la burocracia estatal, ya que no conocen cuáles son los medios objetivamente necesarios para el mantenimiento del sistema, donde el ser humano está sujeto a esas limitaciones en el mundo social
y eso determina una racionalidad acotada, porque no se puede hallar soluciones para la toma de decisiones por medio de pruebas y errores, simplemente satisfactorias para los problemas que busca resolver. De esta manera, él nos habla de estas instituciones burocráticas estatales, nos dice que actúan de dos maneras. En tanto, en la administración burocrática, rutinizadas, que organiza a la sociedad a través de la aplicación de normas jurídicas, y como la respuesta a situaciones percibidas como crisis, él lo llama. Bueno, esta dominación sí es racional, como les venía comentando, la modalidad de vinculación entre los sujetos sociales es asimétrica porque emana esta relación de desigual. Los 4 recursos muy importantes de sustento de dominación, de los que hablábamos al principio, de la coerción física, que son movilizados por sí mismos o por un tercero, los recursos económicos, los recursos de información y el recurso ideológico. Esos 4 cursos para O'Donnell son los 4 recursos más importantes de dominación en lo que sería la estructura social. En este caso, el control ideológico es el más eficiente en términos de mantenimiento de la dominación, porque implica el consentimiento del dominado. Es decir, el del dominado, por ejemplo, hagámosle el ejemplo del asalariado. Él acepta esa situación de explotación. A pesar de que es consciente de la situación, la acepta, pero no la critica. En cambio, la coacción, es decir, la coacción física, es el recurso más costoso porque va a desnudar esa dominación que tiene el Estado y presupone que ha fallado el control ideológico, pero es fundamentalmente el que respalda la dominación. Estos 4 recursos, estos 4 recursos de dominación que les comentaba, son la base de toda dominación. La característica específica de la política es la de la supremacía de los medios de coerción física en un territorio delimitado. Es el elemento de coacción y el territorial lo que definen la especificidad de lo político estatal. Y él habla que lo político es la parte analítica del fenómeno más general de la dominación, se haya respaldado por la supremacía en el control de los medios de coerción física en un territorio delimitado. Que eso quiere decir el Estado, lo que es el Estado. Luego vamos siguiendo en esta línea de actores sociales y de la clase social. Me pareció pertinente traer a colación, es un texto muy amable, que van a poder acceder, son conceptos muy amigables a la hora de la interpretación. Es el de Adriana Roffman y Alejandro Vilar. Adriana Roffman es profesora, investigadora, licenciada en Sociología de la Universidad de El Salvador. Y después Alejandro Villar, que es docente e investigador, doctor en Ciencias Sociales, es docente en la Universidad Nacional de Quilmes. Me pareció pertinente en un módulo tan significativo, con los conceptos que hemos trabajado, lo que fue el sistema político argentino, régimen político,
traer a colación y preponderar los actores que tenemos en el territorio nacional y también sacar esa idea norteamericana, sino también traerlo un poco más situados, pensarla a estos conceptos desde el lado del territorio nacional. Estos dos autores escribieron en el año 2005, es el texto que lo van a encontrar en el campus, está disponible allí. Se llama Los actores del desarrollo local en el contexto argentino, orientaciones teóricas e instrumentos de análisis. Ellos nos hablan y nos dicen que en el desarrollo local, las relaciones entre el Estado y la sociedad ocupan un lugar destacado en la medida que este proceso es producto de las acciones de todos los actores involucrados, en un entramado que incluye tanto a los 3 niveles del Estado, que lo dimos en la anterior clase, los 3 niveles, el gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno municipal, que incluye tanto a los 3 niveles del Estado como los actores económicos, sociales y políticos. En ese mismo texto ellos citan a Barreiro, que él dice que el desarrollo no es solo un proceso económico, sino ante todo un proceso político, de acción concertada de actores públicos, privados, como hablábamos recién, de las relaciones públicas y privadas, y esas relaciones pueden ser económicas, sociales, políticas, tecnológicas, que operan y toman decisiones en el territorio o que inciden en él. La acción colectiva en el territorio cobra una importancia fundamental, puesto que da cuenta de la existencia de una sociedad local que constituye lo que sería la base societal del proceso. En este sentido, la noción de sociedad local es definida por Aracena como un sistema de relaciones constituido por grupos interdependientes, donde lo que está en juego en las relaciones entre los grupos es principalmente esa naturaleza de lo local, esa naturaleza del territorio que permite comprender a la comunidad como una sociedad compleja, construida por grupos sociales, también con intereses diferentes, pero pasibles a ser articulados en función de un proyecto de cambio común. Es decir, que están articulados esos grupos sociales, pero con diferentes intereses, intereses económicos, políticos, sociales, culturales, que tienen diferentes intereses, pero que se juntan en función de un proyecto de cambio común para esa sociedad local o para esa naturaleza local. En este plano son los actores locales, los protagonistas del proceso, ya que la interacción y la construcción de inasistencias de asociación llevará a valorizar lo que serían las potencialidades de todos los sectores, esa potencia en los sectores, así como aprovechar mejor los recursos y las oportunidades que ofrece este entorno, ¿no? El análisis de los actores que están implicados en lo que sería la naturaleza local o en el desarrollo local puede asentarse en distintos marcos analíticos, nos dicen los autores, respecto del concepto de actor y del concepto de estructura social. En este sentido, no, dicen los autores que le expusieron desde diferentes perspectivas y análisis la configuración y el papel de los actores en el proceso del desarrollo local. Como introducción a la descripción más detallada de los tipos de actores que habitualmente se sienten involucrados
en este proceso político, social. Y a ver. Ahí está. Cuando ellos nos hablan de exponer estas diferentes perspectivas de análisis, de la configuración y el papel de los actores, hacen referencia a la estructura de actores. Ellos nos hacen referencia a que hay una heterogeneidad de las distintas realidades locales, genera una gran variedad de relaciones entre los actores y el Estado. Esas relaciones dependen generalmente de lo que sería la población, las características, el perfil y el grado de desarrollo de la economía, las condiciones geográficas, las características de la cultura local, el nivel de desarrollo de las organizaciones sociales, el perfil de liderazgo, entre otras variables. Es por eso que los autores, Rothman y Vilar, nos desarrollan una tipología de actores sociales que participan en la economía social, que ustedes les van a resonar estos actores, lo han escuchado en la cotidianidad, presentando sus características más relevantes. Y ellos son 6, ellos lo detallan en 6 actores. El primero de ellos es el Estado, que su característica, su función, tiene el rol de planificar, impulsar, convocar, articular y catalizar las iniciativas que impactan en ese desarrollo de los territorios y en la comunidad local. Luego tenemos el sector empresarial, que sus acciones u omisiones establecen ciertas características de la economía social. Luego en tercer lugar están las organizaciones de la sociedad civil, que hacen referencia más bien a las agrupaciones diversamente estructuradas o formalizadas. Esas organizaciones establecen distintas vinculaciones con otros espacios institucionales del Estado, de la vida económica y también de las asociaciones de la sociedad civil. Bueno, ellos siguen haciendo referencia a la estructura de los actores. El cuarto lugar habla de los nuevos actores del desarrollo. Estos nuevos actores del desarrollo son nuevos porque el hecho de que nacen en la crisis del 2001, en la crisis que tuvimos acá en nuestro país, y se caracterizan por su capacidad de representación y organización para contribuir a esa inserción social de los sectores más marginados a través de esto, de la incorporación de lo que sería el circuito de la economía social. Luego, el quinto lugar serían las instituciones del conocimiento, nos hacen referencia a estos autores, que es el sistema científico, ellos hacen referencia al sistema científico y a las universidades, acá entraría la Universidad Nacional de Entre Ríos, que tienen un rol fundamental en lo que sería la implementación de estrategias participativas de planificación, en tanto mecanismo de decisión sobre las vías del desarrollo de una comunidad basado en lo que sería la participación de actores sociales, de actores locales y la socialización del conocimiento. Este es un claro ejemplo de lo que sería la diplomatura en gestión social y desarrollo territorial, que la universidad toma ese mecanismo de decisión, desarrollo con la comunidad, entre los actores sociales para esta socialización del conocimiento de brindarles de la universidad. Y el sexto habla de los emprendedores, de la economía social, en este grupo heterogéneo de participantes hay varios y varias emprendedoras y emprendedores de la economía social, así que estaría bueno que después puedan
contar en simples palabras o por el chat cómo son sus, si pertenecen a una organización o no. Estaría bueno para saberlo. Y hace referencia a los actores económicos, los emprendedores de la economía social. Los autores hacen referencia a los actores económicos diferentes del sector empresarial, los aparta el sector empresarial con los emprendedores de la economía social, que no son considerados por los enfoques clásicos de la economía, que tienen por objeto garantizar las condiciones de vida básicas del grupo familiar. Bueno, con esto terminaría de exponer los conceptos que nos brindan Rothman y Vilar. Es por eso que le digo que es un texto muy amable, que me gustaría mucho que lo puedan leer, más que nada porque habla de esto del desarrollo local, habla del tema de los distintos actores sociales, de los distintos actores locales. Aquí sí se van a sentir identificados a la hora de leer este texto, pero también con la ficha de cátedra lo que se hace es un poco simplificar esas conceptualizaciones que las ven tan largas en un texto de, por ejemplo, 45 páginas. En una ficha de cátedra lo van a ver en 5 páginas para que lo puedan. Pero de igual modo, vayan al texto, vean las perspectivas de los autores. No solamente es nuestra perspectiva, es la perspectiva de los autores. Nosotros traemos a colación las perspectivas de ellos para poner en debate, para poner en consideración. Y bueno, y ahora abrimos, si quieren, la ronda de preguntas, si quedó algún tema pendiente, o si también quieren contar sus experiencias como actores sociales del desarrollo local. Muchas gracias, Sol. Buenísima la clase. Francisco Nichea levantó la mano. Les proponemos que, así como hizo Francisco, quienes tengan interés en hacer uso de la palabra y poder colocar una reflexión, hacerle a Sol una pregunta o trasladar una inquietud, digamos, lo puedan hacer ahora, que vamos a abrir lo que se denomina habitualmente la lista de oradores. Si se fijan en el chat, Franco ha colocado el enlace, digamos, de la asistencia del día de la fecha, así que les pedimos que puedan ir completando el mismo en la medida que avanzamos con el desarrollo de la clase de hoy. Bueno, tengo 5 manos levantadas. Vamos a comenzar a habilitar entonces el uso de la palabra. Le pedimos a Francisco Nichea, que fue el primero que levantó la mano. Te escuchamos, Francisco, y te vemos también. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quería agradecer por la capacitación, porque la verdad que es muy útil. En mi caso tengo 25 años y estoy colaborando en la parte de comunicación de la municipalidad. En ese caso, en la radio. ¿Qué rol cumple el medio en la sociedad, o los medios en sí de comunicación? Buenísimo. Ahora yo te coloco una reflexión y después le damos la palabra a Sol. Bueno, el rol de los medios de comunicación, digamos, es un rol significativo, sobre todo en los espacios locales, porque, bueno, existen diferentes tipos y diferentes perfiles de medios de comunicación, ¿no? Hay aquellos que son de carácter público, otros que son de carácter privado y otros que son de carácter social o comunitario. Es decir, en la diversidad y la heterogeneidad de
de medios de comunicación o podemos ver representadas una heterogeneidad que también es representativa, digamos, del conjunto plural de la sociedad. Por poner un ejemplo, nuestra universidad, la Universidad Nacional de Entre Ríos, cuenta con un sistema de medios compuesto por un canal de televisión que está afincado en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde se encuentra el rectorado, y después también cuenta con un sistema integrado de radios, ¿no? Con 3 estaciones emisoras, una en la ciudad de Concordia, otra en la ciudad de Paraná y otra en la ciudad de Concepción del Uruguay, ¿no? En el caso de los medios universitarios, bueno, cumplen un rol, digamos, que tiene que ver con promover y difundir y divulgar ampliamente, no solo el quehacer cotidiano de la universidad, sino también producciones investigativas, científicas, académicas, desde la extensión, desde la presencia en el territorio, y contenidos de interés general, de interés educativo y de distintas clases de formatos. Así que, bueno, es muy interesante la pregunta que colocas, Francisco, ¿no? Porque permite identificar primero una categoría de actores que ocupa un rol o que debiese ocupar un rol de mucha relevancia para pensar procesos de desarrollo atados al territorio, ¿no? En esta misma línea, por ejemplo, la Ley de Medios de Comunicación Audiovisuales, que reemplazó al viejo régimen de radiodifusión que venía desde la época de la dictadura, habilitó la posibilidad de que las universidades nacionales contáramos con medios propios y que también, por ejemplo, los municipios contaran con sus propias estaciones de radio, ¿no? Así que fíjense si la cuestión de la comunicación no resulta significativa para pensar procesos de desarrollo local. Sol, te doy la palabra si querés agregar algo más. Sí, tomando lo que decía Maxi, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él, y tomando que la comunicación en el ámbito local contribuye a lo que es también a esto, a la participación ciudadana, ¿no? Permite el fortalecimiento también de lo que serían las instituciones y la transparencia de la gestión pública. Obviamente que muchas veces en los medios del desarrollo local, por ejemplo, acá en Concepción del Uruguay contamos con el medio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que no, ahora se empezó a visualizar más. El desarrollo local siempre estamos, acá por lo general se habla de lo que es el presupuesto participativo, la participación ciudadana, la gestión, lo que hace cada gobierno, pero sí, fortaleciendo las instituciones. Es sumamente un actor muy principal en la actualidad. Yo ando mal de internet, Maxi, o sea, se me apaga la cámara. Ok, sí, vi en un momento también que salías de pantalla. Ok. Bueno, seguimos entonces. Gracias, Francisco, muy buena tu pregunta, la primera intervención de la tarde de hoy. Le damos la palabra a María Catalina Velasco. Buenas tardes. Yo anoche cuando leía sobre Donel Guillermo, dice, por ahí antes ya lo había pensado, pero no sabía que alguien pensaba casi igual que yo. Siempre lo pensé a la sociedad como, siempre decía que era como una selva, que teníamos estepas. Yo siempre le decía como estepas. Que estamos como divididos en 3 estepas. Creo que la selva tiene la primera estepa, la segunda estepa y la tercera estepa. Entonces decía que la sociedad está dividida así, que la primera estepa sería las clases sociales bajas, o sería con menos recursos económicos. Después estaríamos la segunda estepa, que tiene un poquito como para vivir,
o sea, tendremos como los recursos económicos sería para vivir, que son los asalariados, y después estaría la última estepa, que serían las clase alta, que sí, en ese caso sería lo que decía el autor, las empresas, o serían él decía los capitalistas. Y anoche cuando lo leía decía, bueno, alguien escribió antes que yo y lo pensó igual a todo lo que es las clases sociales y el entramado que hay, y cada clase social con su idiosincrasia, y bueno, por ahí debe ser que, como decía Sol, que a veces el Estado es el encargado de mezclar esos tipos de clases sociales. Algunos tendrán más beneficio, o sea, los actores de la sociedad, algunos tienen más beneficio que otros y pueden subir o quedarse en su lugar de desarrollo. Ese era mi aporte. No sé si se entendió lo que quise decir. Muchas gracias, María Catalina. Tu aporte relacionado a pensar el rol de los actores en el territorio, pero también a problematizar sobre los distintos lugares que los diferentes actores ocupan a lo largo de la estructura social y cómo eso incide en, por ejemplo, los procesos de desarrollo, que es, si se quiere, uno de los nudos críticos que nos aglutina en torno a esta propuesta formativa que es la diplomatura. Gracias. Le damos la palabra ahora a Adriana Jaquier, o Jaquier. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta iría dirigida a Sol. ¿Leíste algunos fragmentos del texto de Guillermo O'Donnell respecto al concepto de Estado capitalista y su dominación en la sociedad, destacando la diferencia entre las distintas clases sociales? A mí me gustaría saber cuál es tu posición respecto al Estado capitalista. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Bueno, creo que me descolocó un poco la pregunta, pero bien, porque la idea era traer a colación perspectivas de autores y conceptos de autores que están avalados académicamente, pero sí, obviamente puedo responder qué es lo que considero sobre el Estado capitalista. Estamos insertos en un Estado capitalista. Vivimos en un Estado capitalista de puro consumismo, donde hay una desigualdad social que cada día se está asentando cada vez más, en un contexto político y social, económico que no ayuda, pero que sí, que esta relación asimétrica que el autor que habla, la siento que hay una relación totalmente asimétrica, que hay una cierta parte de la población que tiene, que es la privilegiada, pero que está la otra parte, que es la más, el más porcentaje de la población de la Argentina en este caso, que la que está más desprotegida, la que está más vulnerada. Pero este es el Estado capitalista, es un Estado autoritario que viene a seguir profundizando esta desigualdad social. Yo estoy totalmente de acuerdo con O'Donnell, por eso lo traje a consideración, y sí considero que seguimos asentando esta relación desigual, a pesar de que cada persona, de su lugar, de su posicionamiento, lo piensa o no, o actúa para que eso no suceda. Desde mi lado como docente, en este caso, como primera vez como docente, y siendo recibida a la universidad pública, entendiendo también la pregunta que me hiciste, te respondo que sí, que estoy de acuerdo con O'Donnell
y esta relación desigual, asimétrica, que vivimos en este contexto, preocupa y también nos llama a reunirnos como sociedad y a replantearnos un montón de cosas, que no solamente en lo económico, sino también en lo social y en lo político. Muchas gracias. Gracias, Sol. Sumando a la reflexión que hiciste recién, a partir de la pregunta de Adriana, me parece pertinente también recordar en qué contexto histórico O'Donnell reflexiona sobre el Estado como aparato de dominación y sobre el rol del Estado como garante de las relaciones capitalistas de producción. Recordemos que esta producción de O'Donnell se remonta a las décadas, digamos, a la década del 70 y parte de los inicios de la década del 80, digamos, proceso o momento en el cual la Argentina, como otros países del Cono Sur, estaban comenzando, digamos, la transición hacia los regímenes democráticos que se consolidarían recién entrados en la década del 90. Si bien es cierto que en nuestro caso, en el caso argentino, digamos, logramos la recuperación democrática en 1983, la cual estamos conmemorando en el marco de sus 40 años, es cierto que hubo otros países de la región que no siguieron el mismo camino, sino hasta recién finales de la década del 80 o principios de la década del 90, como son los casos de Perú, con la dictadura de Pinochet, o Paraguay, con la dictadura de Stroessner. Entonces, cuando O'Donnell reflexiona e intenta, digamos, construir un razonamiento para fundamentar, digamos, el rol del Estado como garante de las relaciones capitalistas de producción, no está mirando cualquier tipo de Estado, sino uno particular que él describió y enunció o formuló como Estado burocrático autoritario. El concepto de Estado burocrático autoritario, formulado por O'Donnell en 1995, atendía justamente el proceso histórico y político de lo que había pasado en los países del Cono Sur a partir de la instauración de dictaduras militares de distinto tipo. Y O'Donnell va a decir que el Estado burocrático autoritario es un tipo de Estado particular caracterizado por anular todos aquellos mecanismos políticos y democráticos con el fin de restablecer un determinado orden social y económico anterior que había sido alterado por un conjunto de hechos sociales. Entonces, es desde ese lugar en el cual O'Donnell propone esta suerte de ejercicio de análisis sobre la naturaleza profunda del Estado, no solo como aparato o como encuadre institucional, sino que para O'Donnell el Estado es, en el aspecto profundo, digamos, coactivo, a los fines de que sostiene las relaciones de producción, y por eso el fin del Estado, en tanto y en cuanto, digamos, garantiza la vigencia y la reproducción de esas relaciones de producción que por definición son desiguales, que por definición son asimétricas, con el objetivo o el objeto de sostener el orden capitalista vigente. Me parece importante poder recuperar y repetir este encuadre porque nos permite ubicarnos mejor en la reflexión que O'Donnell coloca y en lo que Sol trajo para la clase de hoy. Gracias, Adriana, por ayudarnos a pensar también con tu pregunta. Gracias a vos, muy claro. Le damos la palabra ahora a Silvina Cabrera. Silvina Cabrera, tenés la mano levantada. ¿Nos escuchás?
Silvina, te vemos con la mano levantada, pero no vemos que tengas el micrófono habilitado. Quizás tiene alguna dificultad Silvina con el micrófono. Bueno, no bajamos su mano, lo dejamos ahí. Ahora pasamos a Silvia Berkovich. Silvia Berkovich, ¿tenés la mano levantada? Bueno, Silvia tampoco responde. Seguimos entonces con la lista de oradores. Hermelinda Aurora Dietrich. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería comentar, digamos, soy productora hortícola en la ciudad de Concordia, agroecológica, y bueno, pertenezco a lo que sería la parte de la economía social y popular, eh, que seríamos como la última, el estatus más bajo, digamos, de- de todo ahí. Y bueno, que a partir de la intervención del Estado, digamos, de las políticas de gestión que hubieron y de la ley de economía social, nosotros en ese sentido, digamos, la economía popular pudimos formalizarnos de alguna manera a través de los procesos de organización de cooperativas, de organizaciones civiles, y bueno, y hoy por hoy producimos nuestro propio trabajo, digamos, de manera formal, y también podemos tener acceso a ese mercado, digamos, más formal, que antes no podíamos, porque bueno, ahora al estar formalizados tenemos matrícula, tenemos todas las condiciones como para poder, por ejemplo, ser proveedores del Estado y esas cosas. Así que bueno, dar ese aporte desde ahí, nada más. Buenísimo, Hermelinda, muchas gracias por tu aporte. Hay un campo muy importante por desarrollar en todo lo que tiene que ver con producción agroecológica y me parece que siempre militar ese campo y militar con el ejemplo es una cuestión que tiene un impacto amplio, no solo en materia de políticas públicas, sino también en materia educativa. Así que buenísimo que traigas y compartas con nosotros. Bueno. Daniel, estoy por acá. Perdón, ya había levantado la mano, pero el micrófono no me funcionaba, perdón. Bueno, Silvina, dale, te escuchamos. Bueno, mi pregunta es respecto al concepto de racionalidad acotada que estuvieron desarrollando, y me queda una duda, si esa racionalidad bueno, que es esas limitaciones a las que el sujeto está que tiene en el mundo social, digamos, donde se desarrolla su vida, si eso no es una traba para el ascenso social, que, que su forma de pensar o su forma de elegir sea acotada, no significa que no pueda ascender socialmente como él quisiera por determinados caminos que el ser humano se propone, ¿no? Si esa racionalidad no se va aparte no se interpone en la igualdad formal de la que hablaban antes, como esa doble apariencia que nombraron del autor. ¿Se entiende la pregunta? Si esta racionalidad es una traba para el ascenso social o para los objetivos que se marca el ser humano en determinados, por ejemplo, trabajos o estudio o los accesos que quiera para su vida, digamos, su proyecto de vida. Bien, bueno, la noción de racionalidad acotada, ¿no? Es una noción que proviene de Herbert Simon, ¿no? Que fue Premio Nobel de Economía en 1978, y es un modelo teórico que analiza la racionalidad humana desde la mirada, digamos, de las ciencias sociales, que señala que las personas son solo parcialmente racionales
y que como tales, ¿no?, actúan no solo producto, digamos, de fundamentos lógicos que sostienen la selección de determinados caminos, ¿no?, a la hora de seleccionar, elegir o tomar decisiones, sino también en base a un conjunto de impulsos vinculados con las emociones o los sentimientos. Entonces, esta idea de la racionalidad acotada plantea un conjunto de limitaciones de hecho para 3 dimensiones que tienen que ver con cómo se da ese proceso de toma de decisiones. Por un lado, la información disponible; por otro lado, la limitación que atravesamos las personas en términos de conocimiento. Siempre el conocimiento humano individual es limitado. Y, en tercer lugar, el tiempo disponible para tomar una decisión. Esta idea de la racionalidad acotada busca, en cierta forma, explorar y fundamentar el funcionamiento del sistema o aparato burocrático del Estado, ¿no? En esta idea de que el aparato burocrático es una suerte de, si se quiere, esquema o receta única y unificada que permite que haya carriles por donde se procesen las demandas o las gestiones que los ciudadanos, en el caso de los estados locales, de los gobiernos locales, le acerquen, por ejemplo, a un municipio o a una comuna. Desde ese lugar y desde ese aporte de Simon y el conductismo es que O'Donnell recupera la noción de racionalidad acotada para conceptualizar su idea o noción de Estado. Perfecto, muchas gracias. De nada, Silvina, gracias a vos por avisar. Perdón, que yo que tenía la estabas... mano levantada, ¿se me escucha ahora? Sí, Silvia, te escuchamos. Ay, perdón, no sé qué había pasado con el micrófono. Yo solamente quería hacerle una consulta a Sol. Me pareció excelente la exposición, pero me quedó una duda sobre la diferencia entre nuevos actores del desarrollo y emprendedores de la economía social. Si ella me lo podría ampliar un poquito. Sol, ¿estás por ahí? No la tengo en pantalla, no sé si se le habrá... No te preocupes si no lo dejamos para las tutorías, no hay problema. Me parece que se... Maxi dice que tenía problemas de conexión, me parece. Sí, y veo que no está en línea. Por favor, Silvia, si podés repetir la pregunta. La diferencia entre, viste que estaban, bueno, la estructura de actores, y una era nuevos actores del desarrollo, y la otra, la última, emprendedores de la economía social. No Bien, me quedó claro eso, pero no te preocupes porque si no en las tutorías lo pregunto y lo ampliamos. Dale, buenísimo. Yo tomo nota porque es una pregunta bien específica de la última parte que ella estuvo desarrollando, así que tomo nota para que la pueda contestar ahora cuando vuelva. Seguramente se ha desconectado por su internet. Gracias, Perfecto. Silvia. Muchas gracias a vos. María Julieta Pavón es la siguiente mano que tengo levantada. Hola, buenas tardes. Mi pregunta iba relacionada con la que hizo recién la compañera. Yo lo que quería era que me explicara o que ejemplificara cuáles eran los nuevos actores del desarrollo. Esa era mi pregunta, que si ella me podía ejemplificar cuáles eran los nuevos actores del desarrollo. O sea que más o menos similar a lo de la compañera anterior. Gracias. Perfecto, gracias María Julieta. Ahí tomamos nota entonces de la pregunta que es parecida. Rafael Basualdo. Hola, buenas tardes. En sí yo quiero, no es una pregunta, sino que me ayuden a hacer un análisis de lo expuesto por O'Donnell
en cuanto habla de un Estado, lo que es un Estado capitalista. Yo siempre hablando a nivel país, ¿no es cierto? Nuestro país, Argentina, no personalizando, ¿no es cierto? Que se entienda perfecto eso. O'Donnell habla de un Estado capitalista, que es aquel que dirige la vida económica, comercial, empresarial de un país como si fuera su propia empresa, ¿no es cierto? Es decir, que controla la producción de riqueza en una economía. Si la Argentina, uno busca, Argentina no está catalogada como un país capitalista, ¿no es cierto? De acuerdo a los escritos. Yo pienso que sí, ¿no es cierto? Que vamos en camino a un Estado capitalista, ¿no es cierto? Por la sociedad que tenemos, ¿no es cierto? Que, como dijeron ahí, la economía la que mueve el país, ¿no es cierto? A través de empresas, comercio, las personas que trabajan y las que no son consideradas, que son las nuevas, los nuevos que preguntaban ahí, yo considero que son aquellos que no se lo toman como una empresa, digamos, que son los pequeños productores, que no son tomados como comerciante ni empresas. Esos serían para mí los nuevos y pequeños. Pero volviendo al tema, haciendo una parte opuesta de lo que es el capitalismo, que sería el socialismo, y entendiendo el socialismo como un Estado que controla no solo a las personas, sino a la parte económica, a la economía de un Estado, Argentina, ¿cómo se movería en el aspecto capitalista? Ya que uno, viendo lo que escribió O'Donnell, habla de que el proletariado y esos contratos, digamos, como que van en contra del trabajador, digamos, que no está bien visto desde O'Donnell, digamos, a un Estado capitalista. Si ustedes me pueden ayudar a hacer un análisis al respecto de lo que escribió O'Donnell, digamos, y la realidad que vivimos nosotros, y lo que sería el Estado capitalista y un no Estado capitalista. No sé si me explico. Sí, Rafael, por lo menos a mí me queda claro. Bueno, yo recién contextualizaba el momento histórico en el cual O'Donnell desarrollaba esta producción intelectual, en donde él reflexionaba sobre construir una suerte de idea o apuntes para una teoría del Estado. Él lo hacía, como yo decía hace un momento, en el contexto de los años 70, principios de los años 80, en donde O'Donnell, cuando reflexiona sobre el Estado en su formato capitalista, sí, no Daniel, lo hace pero mirando... yo lo atraigo a estas épocas que estamos viendo hoy. Olvidémonos de cuándo lo escribió, sino a hoy. No, es que justamente esa al 2000 producción hablemos. intelectual, digamos, requiere, digamos, que parte del ejercicio de análisis, digamos, se haga ubicándose, digamos, en ese contexto de producción, porque, digamos, en un texto de estas características, el contexto de producción intelectual no es un contexto inocuo, sino que tiene que ver significativamente con la caracterización que el autor realiza. Y yendo a la segunda parte de tu inquietud, que tiene que ver con, si se quiere, el formato o el perfil del capitalismo de la Argentina, ¿no? Y que para por lo menos algunos referentes de la historia económica, ¿no? Se trata de un capitalismo tardío, ¿no? Hay distintos referentes. Voy a citar, por ejemplo, a Damián Bill, que es doctor en historia e investigador en el CONICET y en el Centro de Estudio de Investigación en Ciencias Sociales, que él, digamos, afirma que el capitalismo argentino es un capitalismo tardío y de pequeña escala, ¿no? Y que ese es uno de los principales motivos por el cual la economía argentina, de forma permanente o recurrente, se ve sometida a un conjunto de tensiones o de crisis que conforman una suerte de espiral descendente
que tienen consecuencias muy delicadas y muy graves en materia social. Esta sensación de que económicamente los ciclos económicos, digamos, siempre tienen un nivel de crisis o de retroceso donde nunca se vuelve a recuperar el punto anterior, ¿no? Bueno, lo que Bill plantea es que desde los años 30 en adelante la economía argentina se mueve básicamente en función del impulso que le da el sector agropecuario, que si bien tiene una ventaja que dice que le permite generar una renta diferencial, básicamente por la producción, ¿no?, del agro y de la ganadería en la región litoral y pampeana, y que la producción argentina es muy eficiente y competitiva a escala global. Lo cierto es que, a su vez, esto ha obturado el proceso de, digamos, tecnificación y avance que permita una cierta diversificación productiva que nos genere condiciones de desarrollo que nos permitan salir de la dependencia, por ejemplo, del precio internacional de las materias primas, que tiene que ver, digamos, con una idea que también los teóricos de la dependencia estudiaron, ¿no?, en relación con la desigualdad en los términos de desarrollo y nuestra condición de país subdesarrollado y dependiente de los mercados internacionales y de los países centrales. Así que es un poco como para colocar una primera reflexión, ¿no?, en relación a lo que vos estabas planteando, que me parece que tiene que ver con la inquietud o la pregunta de las crisis recurrentes que atraviesa la Argentina, digamos, y si esto habla de una condición de país capitalista diferente a la de otros, ¿no? Hay otros países capitalistas de desarrollo tardío, por decirlo de alguna forma, que han tenido un crecimiento exponencial de su Producto Bruto Interno y que ese crecimiento económico, digamos, ha significado también un salto en términos de desarrollo social, de desarrollo tecnológico, de su sector científico, y estoy pensando en Japón o en Corea del Sur, ¿no? En Japón, digamos, era un país arrasado después de la Segunda Guerra Mundial y en 40 años se convirtió en una de las 10 principales potencias económicas del mundo. Me parece que un poco por ahí venía tu inquietud, ¿no? Sí, Daniel, sí. Sí, obviamente que Argentina no está desarrollada como un país capitalista. Desde el vamos, exportamos los productos nuestros sin producir, digamos, lo crudo lo mandamos afuera y de afuera vienen con el trabajo hecho y nosotros pagamos el doble. Seremos capitalistas el día que con nuestros recursos lo explotemos al máximo, digamos, y no lo mandemos crudo afuera. Gracias, Rafael. Tomo nota de lo que decís porque tiene que ver con pensar condiciones para el desarrollo autónomo. Y en eso los espacios locales tienen, vamos a decir, iniciativas, pero también discusiones para plantear y aportar. Pero bueno, más adelante vamos a volver sobre ese tema en la diplomatura. Paola López, veo que tiene la mano levantada, le damos la palabra y la vemos también. Hola, buenas tardes. Bueno, para contarles primero que soy de Puerto Madryn, estudio ciencias políticas, estoy en primer año y además formo parte de un proyecto que está vinculado con la economía social. Es un café que incluye a personas con discapacidad en sus filas de trabajo. Lo que la comentario o pregunta que traía a colación es cómo las economías sociales pueden desarrollarse más, ya que yo formo parte de un proyecto de eso, ¿no? Que es lo que a mí me ataja, ¿no?, en este momento. Y nada, era eso. Bueno, muchas gracias, Paola. Gracias por sumarte a la diplomatura. Futura colega, entonces, ahí estamos en contacto entre politólogos y politólogas de distintos lugares del país. Bueno, hay todo un desafío, ¿no?, en lo que tiene que ver con
pensar procesos de desarrollo asociados a la economía social en el espacio local. Ahí no te voy a contestar la pregunta, te voy a proponer una reflexión muy primaria, muy preliminar, para que nos quedemos pensando en todo el proceso, en todo el recorrido de la diplomatura, y es, primero, ¿qué implica hablar de una economía social, ¿no? Y de una economía conectada o asociada con las necesidades del territorio, por un lado? Y por el otro, también proponerte pensar caminos o vías alternativas para el desarrollo de los espacios locales asociados a la economía social, pero que no se limiten o se restrinjan a rubros, digamos, perimidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto con todo respeto, pero muchas veces hay tendencias a asociar pura y exclusivamente la economía social con el mundo de la artesanía, el mundo de la panadería, de la repostería, ¿no? Y no nos atrevemos a pensar, digamos, otros caminos posibles para generar desarrollo con los actores locales en el territorio, ¿no? Hay todo un universo en lo que se denominan los empleos verdes, que tienen que ver con el cambio climático, con la gestión de los residuos, con las energías verdes o energías alternativas, que, esto no lo digo yo, lo dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el diferencial entre los trabajos que se van a perder por la tecnología, la inteligencia artificial, y los trabajos que se van a ganar o que se van a crear como nuevos puestos de trabajo, bueno, según la OIT, los empleos verdes van a tener un diferencial positivo. Es decir, entre lo que se va a perder y lo que se va a crear nuevo, bueno, los empleos verdes van a tener un saldo favorable de alrededor de 20 millones de puestos de trabajo en todo el planeta, ¿no? Bueno, ahí hay como una agenda para pensar la economía con una mirada social, con una mirada puesta en las personas, pero que no tiene que ver con rubros que yo entiendo, esto es personal, ¿no? Están como sobrecargados, ¿no? Y eso hace que muchas veces las condiciones para sostener emprendimientos o pensar negocios con escala se vean más restringidas. Pero bueno, te dejo como una respuesta preliminar, no es una respuesta definitiva, para que nos quedemos pensando. Lo que yo te quería comentar, bueno, nosotros somos un café que funciona en un hospital y es atendido por personas que tienen alguna discapacidad del área de salud mental. No es algo entre cocina y todo eso, pero hay otros proyectos en la zona. Por ejemplo, hay gente que tiene cooperativas de cuidadora de personas. Excelente. En lo que sería en la región. Pero está bien lo que vos decís, porque si no recaemos en la cosecha, en la panadería, eso es verdad. Por eso iba la pregunta. Excelente tu ejemplo, te agradezco mucho que lo traigas. Voy a contar otro y pido permiso porque estoy ocupando tiempo que no es mío, pero tiene que ver con esto que vos dijiste, y ya le damos la palabra a Roberto, que tiene la mano levantada. Yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio, digamos, profesional. Estuve recorriendo durante 5 semanas ciudades del sur de Suecia, ¿no? Y miren esto que es sencillo, y lo cuento para que lo puedan copiar los que trabajen en municipios o en comunas, porque está muy bueno y es muy simple. El municipio de una de las ciudades donde estaba tenía una especie de gran mercado o gran supermercado donde ponían a la venta al costo, digamos, un precio casi simbólico, diríamos, elementos, objetos, materiales que retiraban de las oficinas públicas, mobiliario, sillas, muebles, mesas, elementos tecnológicos que eran reemplazados por otros más modernos, impresoras, teléfonos fijos, algunas computadoras antiguas, monitores antiguos. ¿Qué más? Bueno, elementos que sobraban de pequeñas obras, no de grandes construcciones, sino de pequeñas obras, como decirles, bueno, cuando sobraba un paquete de Portland, una bolsa de arena, ¿no? Elementos de librería, ¿no? Todo eso iba a un gran mercado como si fuese una tienda de segunda mano, ¿no? Todo eso era puesto a la venta a un precio de costo
a un precio simbólico, y ese espacio era atendido por personas con discapacidad o por personas mayores de 45 años, entendiendo que es un perfil de individuo que tiene muchas dificultades para insertarse en el mercado laboral. Entonces, el municipio, a un costo relativamente bajo, ¿no?, incorporaba a esas personas y les daba, digamos, una función que además tenía una mirada social y una mirada ambiental, porque un montón de cuestiones que de otra forma podían terminar en la basura, ¿no?, volvían a insertarse en el circuito de comercialización. Siempre con una impronta local, estamos hablando de una localidad pequeña de 20.000 habitantes, ¿no? Pero me pareció muy interesante, no tanto por quizás el efecto económico de lo poco o lo mucho que el municipio recaudara por vender sillas y mesas que reemplazaban de sus oficinas, sino por el sentido de pensar una herramienta de inclusión laboral para dos perfiles de individuos que se ven siempre con mucha dificultad de poder tener un empleo digno, ¿no? Tanto las personas con discapacidad como los mayores de 45, 50 años, muchas veces quedan prácticamente fuera o sin ninguna posibilidad. Así que buenísimo lo que trajiste de la cafetería que tienen en el hospital. Muchas gracias. Ahora sí le damos la palabra a Roberto García, que tiene la mano levantada. Roberto García, ¿estás por ahí? Bueno, seguimos entonces con Aleja Orbes. Tardes. Haciendo todo esto y tratando de articularlo con la vida cotidiana, hay muchas cosas que me resultan muy llamativas, ¿no? Nuestro país tiene riquezas concentradas en ciertos números de empresas, que son 100 o un poquito más, en donde ahí está la verdadera riqueza para unos pocos, y cuando decanta, no se produce la redistribución que debería hacerse. Entonces ya sabemos, fuga de capitales, cuentas offshore, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que en nuestro espacio, en la vida cotidiana, los que son empleados o los que tienen pymes, es como que no tienen esa visión real de quiénes son, que pareciera que hasta piensan, eligen, hablan y pretenden creerse empresarios o de clase alta. Y por ahí yo digo trabajar en otro paradigma o en un nuevo paradigma en donde la persona, sin atacar su autoestima, al contrario, potenciarla, pero que tenga un reconocimiento de quién es. Y en la medida que pueda reconocerse, va a poder buscar nuevas alternativas para producir, para hacer, para crear, para proyectar. Pero es como que ahí hay una disfunción. Soy en realidad un empleado y termino siendo de la clase obrera, ya ni siquiera soy de la clase media, pretendo vivir y, digamos, ostentar algo que no puede, no está a mi alcance, y hay cierto desfasaje social en eso. Y ni hablemos, sumado a todo eso, la parte educativa, la parte digamos, de comunicación, que es todo, estamos como en vías de, pero no terminamos de encontrarnos, no terminamos de generar esos espacios en donde se puede articular desde la realidad. Que la realidad, por supuesto, está complicada, está bastante vulnerable, porque no nos podemos, digamos, definir en proyección a futuro, dadas las condiciones que tenemos. Pero la gente tampoco toma conciencia de eso. Está como negacionista, o sea, siempre la culpa es del otro y siempre es por el otro y se tira, digamos, nunca dice no, estamos como estamos porque la gente eligió mal, porque la gente tomó, digamos, decisiones erróneas
que nos llevan a esta situación. Ya lo vivimos a esto en otras oportunidades, como en el 2001, y estamos en un círculo, pero no es un círculo creativo en donde vamos a salir con una nueva fuerza creadora hacia otros horizontes. No, estamos con un círculo vicioso. O sea, nos equivocamos, erramos, viene uno, nos salva, nos da otras posibilidades, mejoramos un poquito, volvemos a caer en la misma. Y es un círculo vicioso. Entonces, lo llamativo es, ¿qué nos pasa con eso? ¿Qué nos pasa con estos planteamientos ya en este otro siglo, en el siglo XXI? Que las personas están tan llenas de tecnología y sin embargo les cuesta tomar decisiones desde lo personal. Esa nada más. Muchas gracias por tu aporte. Tenemos 6 manos levantadas y con esto cerramos la lista de oradores, porque ya Yo estamos tenía ahí desconectado, en horario. Daniel, el micrófono, ahí lo pude habilitar. Buenísimo, Roberto, te escuchamos. No, pero me pareció interesante lo de la compañera anterior. La verdad que la escuché atentamente y me parece muy interesante también porque iba un poco con eso, Daniel, lo que yo quería decir, ¿no? El tema de el poder de coerción en algún tiempo fue mucho más evidente porque era prácticamente físico, era el sometimiento al laburante, al esclavo en realidad que tenías al lado y era un poder que actuaba sobre lo físico. Hoy, sin lugar a dudas, es mucho más ideológico, mucho más invisible, mucho más difícil de percatarse de ese poder de dominio. Y ahí entra en juego un poco lo que decía la compañera anteriormente. Creo que es cultural la batalla, creo que es simbólica, y además, otro compañero anteriormente que había hablado de la comunicación o de los medios o del poder, vaya si es un arma poderosa la comunicación y los medios de comunicación, que hoy gran parte del capitalismo, de las grandes empresas, tienen grandes multimedios justamente para crear dominio invisible, dominio ideológico, para no llegar al dominio físico, que ya quedó atrás ese dominio físico. Pero me parece interesante, Daniel, hablar un poquito de entender que ese Estado que entra en juego para ponerse a favor de esa sociedad sometida, en ese juego, en esa tensión entre el capital y el sector explotado, ese Estado somos nosotros, digamos. Ese Estado emerge de una sociedad. Por eso es importante esto que estamos haciendo, prepararnos. Por eso es importante la función de una universidad, una facultad pública que brinda herramientas, porque, bueno, de acá van a surgir. Fíjate vos, estamos escuchando presidentes de cooperativas de trabajo, de organizaciones, quizás intendentes, concejales. Es decir, el Estado no es algo que viene así como separado, sino que emerge de esta sociedad. Un poco me parece interesante plantear eso, digamos, cómo ese Estado que entra en juego en esa tensión entre el capital y el explotado, o el sector explotado, emerge de esa sociedad, de esta sociedad que la estamos construyendo nosotros, ¿no? Muy bien, muchas gracias Alejandra y Roberto por sus intervenciones. Me quedo pensando, primero tomo el reconocimiento o la inquietud que ambos realizan ante la preocupación, ¿no? O la interpelación que significan escenarios tan difíciles, tan complejos, tan duros en lo económico, ¿no? Y lo que supone, como bien decían ustedes, una apuesta política e institucional de la universidad pública por generar un espacio de formación, de discusión, de debate, para pensar, digamos, con los actores del territorio, procesos de desarrollo, procesos de mejora, de políticas públicas, ¿no? Creo que esa es como la inquietud que en buena medida nos convoca en un espacio de estas características. Y también atrevernos a pensar instancias de participación ciudadana que permitan, digamos, dejar de mirar los problemas o los asuntos que entendemos configuran problemas como cuestiones compartimentalizadas, ¿no? Y, vamos, animarnos, atrevernos a comenzar a pensar en una agenda ciudadana común, ¿no? Desde la pluralidad, desde la diversidad, algunos y algunas estarán en
gobiernos locales, otros y otras en organizaciones de la sociedad civil, pero me parece que la fuerza y la potencia de animarnos a pensar una agencia ciudadana común de nuestros territorios, de nuestras provincias, debería alimentar en buena medida, por lo menos intentar responder a alguna de estas inquietudes. Así que muchas gracias a los dos por la participación. Patricia Niklas tiene la mano levantada. Patricia Niklas. Seguimos entonces. María Inés López Varela. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, la compañera que habló antes, no recuerdo el nombre que habló recién antes del señor, ¿cómo se llama? Bueno, me hizo cambiar un poco. Yo iba a ampliar sobre que el capitalismo que hablamos nosotros, en nuestro caso, en Argentina, no es una elección, no es que podemos ser, qué sé yo, no sé, que un día elijamos un presidente y diga, no, nosotros vamos a ser comunistas, porque el capitalismo es nuestra forma de organización, o sea, ya nuestra constitución, vamos a llamarle capitalista, ¿no? No es que podamos, o sea, a veces me da risa cuando los candidatos dicen, este es socialista, o sea, y yo con esto no me junto, pero eso son cosas de campaña. En realidad, económicamente no tenemos opción, no es que nosotros podemos ser de otra manera, somos capitalistas. Y lo que es interesante de este curso y de otros que dan es que nos ayuda a la compañera que está en una organización social, a las organizaciones sociales, poder desarrollarse como un tipo de cooperativa o de asociación entre muchas personas que van formando una organización social. O sea, las organizaciones sociales son muy valiosas, aunque algunas tengan defectos, porque hemos visto en algunas organizaciones que se han dado defectos y todo, en general son muy valiosas, hacen casa, pileta, limpian los barrios que son tan pobres, se organizan entre los vecinos y hacen casa, todo un desarrollo que también es capitalista en el sentido de que otorga propiedad a mucha gente que nunca lo hubiera podido obtener. Entonces, me parece muy interesante este curso. Y en segundo lugar, a la pobre compañera que estaba un poco angustiada con respecto dice que nos equivocamos nosotros los argentinos cuando votamos. Y yo creo que en la democracia no tenemos que tener culpa, porque vamos a hacer un caso histórico. Yo nunca lo voté a Menem, pero yo asumo las cosas malas que hizo y es como si lo hubiera votado, porque la mayoría lo votó y listo. Pero también asumo que tuvo cosas buenas. A veces yo veo que también un poco los argentinos, este político es malo, es malo, es malo. ¿Cómo? ¿Y no hizo obra? ¿No hizo un puente? ¿No hizo un camino? Nada. Y me dicen, sí, hizo un camino, pero pasó esto. No, demos lo malo y vemos lo bueno. Los argentinos en el año 2001, ningún país en el mundo salió de un default así como tuvimos nosotros. Nosotros nos teníamos que hacer con un bloqueo internacional, salimos adelante, nos hicimos las cosas, desde a poco salimos y salimos mejor de lo que habíamos entrado en el default. Entonces también valoremos lo bueno de los políticos. No es que todos son malos, que todo es malo, que son de Satanás. Entonces ese es mi mensaje. También miremos las cosas buenas de los políticos. Si no hubiera políticos, en mi casa nadie pasaría la basura, ni le pagaría a la recolección de basura, de primero juntar la plata y después pagar. Si no fuera por el político que administra, no existiríamos como sociedad. Entonces un poco de alegría, digamos, de también valorarnos, ¿no? Y ver qué se puede hacer, mejorar. Este curso es para mejorar. Por eso lo hago, digamos. Buenísimo, María Inés. Muchas gracias por tu aporte al debate y a la discusión. Rodolfo Enrique Aristimuño.
Hola, yo soy de Nogoyá, trabajo en una escuela, mirando y escuchando, digamos, las diferentes intervenciones de mis compañeros ahí, paso a describir, digamos, el interés de los alumnos. Trabajo en una escuela, el interés de los alumnos ya se centra más en trabajos temporales, sus aspiraciones son eso, para ello, digamos, la moda actual lo relaciona a este candidato que intenta atacarnos, digamos, como educación, como escuela pública, y sus aspiraciones a trabajos temporales no se imaginan ni aspiran a una relación de dependencia en general. No sé en qué estamos fallando. Las políticas de desarrollo que llegan son muy simples. Los pocos programas que llegan a las instituciones, digamos, a las escuelas, por las ideas de odio hacia el Estado, al descreimiento, producen que no funcionen, que no sean aprovechados. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Gracias, Rodolfo. Sí, Patricia. Bueno, disculpen que tenía apagado el micrófono hace rato. Yo quería aportar desde mi perspectiva de vida. Yo he sido emprendedora y después formé parte de un equipo técnico que formaba emprendedores, y para mí, mi opinión personal y desde mi experiencia, creo que la economía de un país se basa y está netamente relacionada con la economía social, porque no podemos hablar de una macroeconomía si hay pueblos que están reducidos a la nada, y es ahí donde tenemos que apuntar nosotros como actores que vemos un poquito más desde afuera, llevarle la herramienta a las personas que viven en pueblos alejados. En el caso de mi provincia, donde floreció de forma repentina lo que es el turismo, pero con las personas del lugar. Los guías son gente del lugar que a veces podríamos decir que no tenían ni siquiera terminada la primaria, y hoy son personas que se recibieron y son guías de su propio lugar. Entonces, para mí, me emociona decirlo, que la provincia creció basándose en hacer crecer a las personas de cada región. Y es ahí donde tenemos que apuntar la economía social, porque estamos nosotros apuntando a tener un desarrollo territorial. Creo que empieza desde uno, ¿no? Desde el lugar de donde uno está, apoyando al pequeño emprendedor, como lo dijo usted, profesor, no solamente la panadería o la costurera, sino aportando ya desde la visión nueva, de las nuevas eras, de las nuevas tecnologías, y creyendo también en los jóvenes, ¿no? Porque creo que ahora hay jóvenes que también se animan a emprender, y entonces hay que apuntar a que estos se capaciten para que sean nuestro futuro desarrollo como país. Así que esa es mi experiencia, digamos, desde el punto de la economía circular, social y solidaria. Creo que todos los pueblos tenemos que manejarnos de esa forma. Buenísimo. Muchas gracias, Patricia, por tu aporte. Como verán, hay un universo, digamos, de preguntas y de reflexiones por compartir en este espacio, y la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos de empezar a generar este clima, ahora que nos vamos, digamos, metiendo un poco más en cada tema y en cada discusión. Son 16:57, así que ya vamos a ir cerrando la clase del día de la fecha. Había una pregunta que le habían formulado a Sol, que después se repitió, digamos, así que ahora Sol la va a responder. Les vamos a pedir a Alicia, Alejandra, Jorge y María José, digamos, que o guarden sus preguntas o reflexiones para compartirlas en el espacio de las tutorías del jueves, o que si quieren dejarlas expresadas pueden hacerlo en el chat en este momento, así nosotros tomamos nota y después podemos ir recuperando las inquietudes. Pero por lo pronto le voy a dar la palabra a Sol, que ahí pudo resolver la cuestión de
de la conectividad para que conteste la pregunta que estaba pendiente y aproveche también a hacer un comentario de cierre de la clase. Bueno, sí, me preguntaron sobre la diferencia entre los nuevos actores del desarrollo y los emprendedores de la economía social. Haciendo referencia a los actores, a los nuevos actores del desarrollo, ese grupo, los autores hablan en el texto que nace en la crisis del 2001 y es el Estado el que le da una inserción a través de un plan social a cambio de incorporarse en el desarrollo local, a través de un financiamiento, por ejemplo, para emprendimientos productivos. Un ejemplo, hoy en día se me ocurre el potenciar trabajo, en ese caso. Son agrupaciones que se caracterizan por su capacidad de representación y organización para contribuir a esto, a lo que sería la inserción social de los sectores más marginados, más vulnerables, a través de la incorporación de los circuitos de esta economía social. Y haciendo referencia a los emprendedores de la economía social, que son distintos a esos, hacen referencia a los actores económicos, que se trata más bien de un subsector de la economía, se trata de un subsector de la actividad económica compuesto principalmente por unidades domésticas. Por ejemplo, les doy un ejemplo, en este caso, Manos Entrerrianas, no sé si lo conocen a ese programa, ahí hay un grupo de emprendedores de la economía social, Manos Entrerrianas es un claro ejemplo de emprendedores de la economía social, un programa, una política pública que sale del gobierno provincial de Entre Ríos, y ahí hay un grupo de emprendedores y emprendedoras que hacen distintos productos artesanales, que se diferencian del sector empresarial y que no son considerados de los enfoques clásicos de la economía, y que tienen esta condición básica de garantizar las condiciones de vida del grupo familiar. Es eso la diferencia. Buenísimo. Muchas gracias, Sol, por esta intervención final y también por toda la clase. Bien, gente, nos vamos a despedir. Vamos a hacer un comentario antes del cierre. Recuerden que el jueves a las 15 horas se tienen que conectar a la tutoría correspondiente, ¿no? Recuerden también que el espacio es obligatorio y quienes tengan algunas dificultades, ¿no? Les anticipamos que estamos evaluando, ¿no?, habilitar otro horario, que sería un horario a las 19 horas de los días jueves, para hacer un espacio de tutoría con quienes tienen dificultades en el horario de la siesta. Pero para eso necesitamos que el jueves se conecten a las 15 y le manifiesten a su tutor o a su tutora, ¿no?, la imposibilidad de asistir y que les resultaría mejor esa alternativa de las 19. Insisto, lo estamos evaluando, o sea que esto no es una confirmación, más bien es una posibilidad, ¿sí? Pero eso para que lo tengan en cuenta. La clase está quedando grabada, así que observamos que hay gente que ya ha salido de la sala, pero bueno, también lo decimos para que puedan informarlo a sus tutores y tutoras el próximo jueves. Nos vemos entonces en la tutoría del jueves a las 15, ¿no? Profe. Sí, Néstor. Un segundito, le corto. Le pido autorización a usted y al grupo de su trabajo, si puedo pegar el link del grupo de WhatsApp que estamos trabajando. Porque yo fui uno de los que creé el grupo, por eso. ¿Se acuerda que al principio de la clase hablaron sobre un grupo? No, Néstor, no, porque nosotros no podemos, ya dijimos, no tenemos ningún inconveniente en que si ustedes quieren generar grupos propios, pero no lo podemos colocar acá en el espacio de la clase, porque al no tratarse de un grupo institucional que estemos gestionando desde la diplomatura, no lo podemos, entiendo, tomar. Perfecto. Entonces sigue Daniel, haciendo particulares. Bueno, disculpa, Néstor, que interrumpa. Te consulto, Daniel, el tema de la asistencia, ¿cómo queda hoy? Ya pasamos el formulario de la asistencia en varias oportunidades.
Disculpame, no lo vi, disculpame que lo diga en este momento, pero ¿cómo puedo hacer? No se pase el chat, Adriana, cargalo. Lo colocamos una vez más, ¿sí? Pero ahí está en el chat. Y ahora sí, cerramos la clase porque ya estamos en horario. Hasta Muchas luego. gracias. A todos. Seguimos en contacto. Hasta luego.